Muy buenas amigos de MVC, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer la crítica completa de lo que a mí me pareció la película de Godzilla vs Kong, o debería decir Kong contra unas pequeñas escenas con Godzilla. Pero bueno, si vieron mi video anterior de mis primeras impresiones, bueno, la verdad es que no han cambiado mucho. Pero pues bueno, vamos a empezar. Ya saben, mi nombre es Josh Rodríguez y bienvenidos a MVC. Pues vamos a empezar. Perdón si volteo de este lado, es que aquí tengo mis notitas, pues para no perderme. Lo primero, Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por aterradoras criaturas, se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad. Bueno, vamos a empezar primero pues con la trama. La película dura muy poquito, dura casi 2 horas, no llega ni a las 2 horas, quitando los créditos. Y esto es un factor malo, puesto que es una trama muy floja y se siente un tanto forzada por la misma rapidez de lo que va. Que pues es una trama muy forzada y a veces que se contradice. Por ejemplo, poniendo en las anteriores películas como Godzilla como un salvador y en esta poniéndola como un villano. Lo cual no tiene sentido porque en la película no se justifica esto y en realidad no lo se ve como un villano. Las actuaciones, bueno, a diferencia de las otras películas, bueno, en las otras películas también hay actuaciones malas, ¿no? Hay que ser sinceros. Pero en esta, aparte de que hay actuaciones malas, hay actuaciones muy desaprovechadas y personajes muy desechables. Otra cosa, hay muchos personajes y que pues no aportan nada, esto haciendo que pues no te importe lo que les pase a ellos y importándote más lo que les pase pues a los monstruos, ¿no? También tenemos los típicos personajes clichés, los típicos personajes que en momentos hacen chistes que pues no dan risa. La película tiene muchas escenas de relleno, Como por ejemplo las escenas del personaje de Millie Bobby Brown y los otros que la acompañan. Son de relleno porque en sí no aportan nada a la película. Pudieron desecharlas y no pudo pasar nada. Bueno, sí, solo una escena que sí cuenta toda la película, pero pues solo es una, ¿no? Entre tantas que son de relleno. ¿Simpatizas más con las criaturas? Sí, simpatizas más porque las desarrollan mejor. Desarrollan más a Kong, que pues esto es otra cosa de la cinta. Sale más Kong que Godzilla. Y bueno, a mí siempre me ha gustado Godzilla. Yo soy Team Godzilla. Sin embargo, con esta película hace que te importen los dos. Bueno, yo salí de la película y dije, bueno, pues ya me gustan los dos, ¿no? No hay como que... No por un... Bueno, sí me gusta más Godzilla, pero hace que te gusten los dos, ¿no? Hace que simpatices más con Kong y con el personaje de la niña que habla con él. También es el único personaje rescatable de toda la película. Su relación de ella y Kong, pues es una relación muy bonita y por lo mismo hace que te importe más Kong. Vamos a hablar ahora un poquito con spoilers. Algunas personas decían que sí había un claro ganador en esta película y que no pasaba lo mismo que en Batman y Superman. Pues no. La verdad es que no hay un claro ganador. Yo primero sí, cuando salí de ver la película sí decían, no, pues sí hay un ganador, pero la verdad es que no hay un claro ganador. Y esto para evitar que la gente se ofenda por todo, ¿no? Entonces pues no hay un ganador. Y otra vez con spoilers, al final pues se enfrentan a un enemigo en común. Bueno, esto ya no es tanta sorpresa porque ya se había filtrado desde hace mucho que sale Mechagodzilla. Entonces pues al final enfrentan a Mechagodzilla los dos, ¿no? La historia pues ya era un tanto incoherente. No había una razón por la cual Godzilla y Kong se enfrentaran. Al principio te lo ponen como de, no, pues nos enfrentaba por tal. Pero la verdad es que no había un porqué del por qué se enfrentaban. Ya después se enfrentaron nada más porque sí, pero en sí pues no hay un motivo. La historia en sí está mal, ¿no? Porque no hay una razón del por qué pasan las cosas. Si hubieran extendido la trama está ahí. La trama es una trama muy floja, la trama carece de sentido. Tiene un tono muy diferente a las anteriores películas del Monsterverse, como son... Pues ahora sí que las más principales, Godzilla y Godzilla 2, el rey de los monstruos. Trata de mezclar un poco lo que fue Kong y lo que fue Godzilla. Y pues en algunas escenas sí se siente muy fantasiosa. Sí hay algunas escenas que sí te quedas como de... ¿qué? Otra cosa que se ve mucho es que... La verdad es que se ve que tiene mucho menos presupuesto. No sé si tenga el mismo de las anteriores o no sé, pero se ve con mucho menos presupuesto.
Por los actores, como ya los dije, que pues son actuaciones mediocres a excepción de la niña. Y por el CGI, que a veces sí se ve un tanto extraño. Más que nada cuando acerca la cara de los personajes, como por ejemplo la de Kong y la de Godzilla. Por ejemplo, en una escena donde Kong está comiendo, pues parece una escena de videojuego, ¿no? Por lo mal que se ve. Pero bueno, más que nada, como los pasan un poquito más de lejos, pues no afecta tanto. Esto afecta más cuando los pasan más de cerca, y sí se ve muy feo. Pues en conclusión, es una película pues entretenida, sí, pero que deja mucho que desear. Y pues te importan más las escenas de acción de Godzilla y Kong que la de los personajes. Y esto no debe ser, debe haber un equilibrio entre la historia de los personajes y la de los monstruos, que te importen las dos. En este caso no es así. Pero pues bueno, esta fue mi opinión. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video de NBC.